caminos distintos, uno es de ley, fines de muerte, el otro es un camino de fe, pero lleva a la vida eterna. Tú tienes la opción de elegir por qué camino seguir. Yo estoy empeñado en seguirle a él. Quiero ver aquella nueva mañana, más allá de las estrellas viajar. Quiero ver que todo termine, marcharme de este horrendo lugar, despertar al otro lado del río, conocer lo que es la felicidad. Quiero yo salir a tu encuentro, quiero abrazar a un amigo que nunca me falló. Quiero ver aquella nueva mañana, más allá de las estrellas viajar. Quiero ver que todo termine, marcharme de este horrendo lugar, despertar al otro lado del río, conocer lo que es la felicidad. Quiero yo salir a tu encuentro, quiero abrazar a un amigo que nunca me falló. Mañana, más allá de las estrellas viajar. Quiero ver que todo termine, marcharme de este horrendo lugar, despertar al otro lado del río, conocer lo que es la felicidad. Quiero yo salir a tu encuentro, quiero abrazar a un amigo que nunca me falló. Mañana, más allá de las estrellas viajar. Quiero ver que todo termine, marcharme de este horrendo lugar, despertar al otro lado del río, conocer lo que es la felicidad. Quiero yo salir a tu encuentro. El Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Estamos pues transmitiendo por este medio la situación por la cual lo estamos haciendo. Es por el tiempo que estamos viviendo de mucha nieve y no nos hemos podido congregar. Y pues gracias a Dios que tenemos los recursos, la tecnología, la ciencia, por la cual podemos llegar a cada uno de ustedes, mis hermanos, y poder participar de su palabra. Estoy con el cántico El mundo y los hijos de Dios. Pues creo que estamos en este mundo participando de tierra, todo lo que se mueve, todo lo que podemos respirar. Somos participantes por un creador, y ese creador tiene un nombre, se llama Jesús. Bien, mi hermano, pues bueno, voy justamente a comenzar con una lectura en la escritura y espero que usted tenga suficiente tiempo para escuchar de su palabra y estemos conectándonos por el medio por el cual se está transmitiendo en este momento por la plataforma que se llama Facebook. Y bueno, estuve en Sur Carolina la semana pasada donde el pastor Samuel tenemos un compañerismo con la palabra y nos gozamos, y en este momento pues quiero profundizar lo que se llama el libro de los Efesios. El libro de los Efesios es un libro verdaderamente pues
de cristianos sólidos, de cristianos con entendimiento. Y hay cosas que a veces nosotros no logramos decir, porque el tiempo el tiempo no hace falta. Y quiero justamente porque está un tema que explicarlo, solamente con el verso que estuve leyendo, de ahí vamos a comenzar, donde Pablo dice, el Espíritu Santo a través de Pablo dice que hay una edificación sobre un fundamento. Y entonces quiero leerlo con ustedes en el libro de los Efesios, el capítulo 2, verso 20. Allí vamos a abrir nuestras Biblias y dice la Biblia, Efesios 2:20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Vamos a orar y que el Señor Jesucristo nos ayude, nos dé suficiente sabiduría y podemos hablar de lo que está diciendo mi hermano Pablo, lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. Y quisiera orar. Padre que estás en el cielo, Señor, en este momento te pido que tú seas que nos ayude. Te pido que tu Espíritu Santo venga a controlar mis pensamientos, Señor Jesucristo, y sabemos de que a ti proviene toda sabiduría de lo alto, y queremos que la sabiduría de lo alto comience en este momento en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y podamos entender más de lo que tú tratas de explicarnos. Ponemos este servicio en el nombre tuyo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Amén. Bien, mis queridos hermanos, una vez más estamos aquí y espero traer un mensaje con la ayuda del Señor. Quiero basarme sobre un tema. El tema sería entonces sobre un fundamento. Entonces, para entender un poquito en lo natural y entrar en la vida espiritual, lo que es un fundamento. En construcciones siempre se usan fundamentos, en lo natural. Y hay una construcción espiritual. Y la construcción espiritual, verdaderamente que se necesita tener el conocimiento de Dios. Porque esto no es un fundamento así nomás natural. Esto es un entendimiento espiritual para poder edificar, comenzar a construir. Y la construcción lo hace Cristo. La construcción simplemente tomará, en esta construcción el Espíritu Santo, que es Cristo, tomará control de los trabajadores o los labradores, supervisado y ordenado por Dios. En esta construcción yo no puedo tomar para construir, porque estamos hablando de algo muy sagrado, de algo eterno. Entonces dice que todos, dice la palabra, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús. Entonces tenemos un conocimiento en este momento de lo que se llama, lo que es un fundamento, y usted va a decir dónde se fue ese fundamento. Estamos hablando espiritualmente. Y los apóstoles están incluidos en este fundamento, los profetas están incluidos en este fundamento.
Estos trabajadores están incluidos allí. Y entonces cuando hablamos de profetas, estamos hablando son personas que hablan con Dios, con el Creador. Son videntes. Son hombres que miran al futuro bajo el conocimiento de un ser que está con ellos y la cual es Cristo. Esto ya no es un conocimiento intelectual humano para razonar la palabra. Olvídese, eso ya es natural. Usted no va a poder edificar sobre un fundamento humano, sobre un fundamento genial de sus 5 sentidos. Eso se va a destruir. No puede usted poner y seguir edificando. Entonces hay un fundamento que debe ser sólido. Y ese fundamento, el Espíritu Santo habla y dice que es Cristo Jesús. Y yo quiero que usted entienda que un fundamento espiritual no comenzó en el tiempo del Señor Jesucristo. El fundamento no fue en el tiempo de Moisés. Capte lo que estoy tratando de que usted entienda, porque la Biblia nos enseña y nos exhorta que todos debemos llegar a la unidad, a un conocimiento pleno, al crecimiento de Cristo. Y la Biblia nos habla y nos relata que los hijos de Dios seríamos como la estrella en el firmamento, tan lejos y destellan luz. Entonces hay un fundamento. Y los profetas conocían una parte de este fundamento. Por eso el Espíritu Santo le dice a la iglesia, para la edificación o el conocimiento debe de ser por medio de los apóstoles y profetas. Sabemos que un profeta es un vidente, ya se lo dije, y quiero que usted ya lo entiende. Entonces un profeta habla cara a cara. El fundamento no fue en el tiempo de Jesús. El fundamento no fue solamente en el tiempo del Moisés. ¿Dónde fue este fundamento? Porque estamos hablando de algo espiritual. El fundamento no fue en el tiempo del diluvio, porque debemos edificar todo esto. El fundamento no fue en el tiempo de Adán y Eva. Debemos llegar a un fundamento donde comienza a poner las primeras piedras, donde tenía que ser edificada un edificio o una casa. Yo creo que estamos entrando a algo más allá de tus 5 sentidos. De tus 5 sentidos exteriores e interiores. Porque usted va a razonar conforme usted ve, conforme a lo que usted escucha. Pero tenemos que hacer un contacto de este natural a lo sobrenatural para poder llegar a ese fundamento. Porque este fundamento es un fundamento espiritual. Este fundamento no es un fundamento natural. Olvídese, cuando usted lee la escritura, usted va a leerla en la forma natural. Si usted lo lee en la forma natural y no dentro en la forma espiritual, usted no va a entender nada. Hay un fundamento y que debemos ser edificados todos los hijos de Dios. Y este fundamento es una base sólida. Este fundamento comienza, dice, con Cristo. Y el Cristo no es ahora. No fue en el tiempo de Jesús. No fue en el tiempo de Moisés. No fue en el tiempo de Noé. No fue en el tiempo de Adán. Esto es
Tenemos que ir, pero muy a miles de años para entender en sí el primer fundamento. Y todos los hijos de Dios conocieron este fundamento. Pablo conoció el fundamento. Y por eso Pablo fue ordenado ministro por Cristo y trae este conocimiento a la iglesia. Que todos debemos tener un fundamento espiritualmente. Y sobre ese fundamento comienza la edificación. Y a la final declara de quién es ese fundamento y quién es ese fundamento. Una vez más voy a leerlo para poder entender. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Y dijo: Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es ese fundamento. Y la Biblia declara en el libro de los Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El ayer me estoy enfocando a miles de años. El primer hombre creado en la tierra o formado, formado en la tierra, ahí estaba ese fundamento. Era el Cristo. Pero aún así, hay muchas veces que nosotros no logramos entender. La iglesia está dormida. Pero tiene que haber un fundamento que debemos conocer de los apóstoles y de los profetas. Si no tenemos un fundamento de los profetas y de los apóstoles, quien quiera que sea un hombre natural y hablando de lo espiritual y que no sea ordenado por Dios, no vamos a entender todo lo que el Señor quiere que sepamos. Sigo con el fundamento. Esta principal piedra de todo, la construcción, de toda la edificación. Y el Cristo, cuando comenzó por primera vez a conversar con el hombre formado en la tierra, estoy hablando de 6,000 años, era una parte de él que se estaba develando. Pero ¿dónde fue ese fundamento? Que era el Cristo, y después tiene un nombre, el Cristo, que se llama Jesús de Nazaret. Sigo. Una vez más, el libro de los Efesios, o la iglesia de los Efesios, es una iglesia con conocimiento. Es una iglesia que tiene ciencia. Es una iglesia que tiene sabiduría. Es una iglesia que ha nacido de nuevo. Es una iglesia que son santos. Es una iglesia que son perfectas o perfectos. No es cualquier iglesia. Y esto existió. Y estamos por cerrar un círculo y de donde todos tenemos que regresar a casa. El tiempo se está terminando. Sigo con el fundamento. La Biblia dice, y dice bien claro, que debemos edificar. Y en esta edificación está sincronizado, está supervisado por un ser supremo que se fue de 2000 años. Es el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude o ayude a ministros, evangelistas, pastores, maestros, pero verdaderos evangelistas, ordenados por Dios, verdaderos pastores, ordenados por Dios, verdaderos apóstoles, ordenados por Dios, verdaderos profetas, ordenados por Dios.
Que no te gane tu emoción, que no te gane tu decisión. Pero una cosa es que puede que usted diga, yo soy evangelista por emoción, que siente ese deseo por emoción. Una cosa es que ser un pastor por emoción. Así no funciona en la línea del Señor para edificar esta iglesia, la construcción. Que el Señor Jesucristo tome control de estos verdaderos edificadores. Sigo con la base, porque debe haber una base. Y sobre esa base, usted y yo debemos ser edificados. Y esta base comenzó, pero muchísimo, a cientos, a miles de años. Y vemos que el mundo, o vemos que esta tierra en la cual habitamos, o en esta galaxia, la Biblia declara que pues, estaba desordenada y vacía, y hay un tema profundo que no quiero entrar en eso. La tierra fue creada, y en su creación hay miles y miles y millones de años, pero ya estaba esta base, la cual era Cristo. Y antes que hubiera una tierra, antes que hubiera todo esto, hubo una creación por la cual en ciertas partes de la Biblia nos dice que hubo una adoración celestial, y ahí estaba esa base, ahí estaba ese fundamento. Y en esa base de creación celestial, no era humano, sino celestial, ángeles que adoraban al fundamento. Adoraban al fundamento. La mente de Dios en Pablo revela del fundamento. La mente de Dios en Pablo revela el nombre del fundamento. No habla de otros fundamentos, otros nombres. Olvídese de otro fundamento y otros nombres. No es así. Yo creo con todo mi corazón que usted está viajando conmigo. Yo creo que con todo mi corazón usted ha entrado a lo espiritual, que ha dejado a un lado la carnalidad, porque el círculo se está totalmente cerrando. Queremos ir a casa. Sigo hablando de este fundamento. El Espíritu Santo habla sobre la edificación. Y este fundamento, la cual es Cristo, allá en los cielos, la adoración celestial, adoraban al fundamento. Pero es que en esa adoración que estaban adorando al fundamento, no fue lo primero, porque hubo un primer fundamento. Y de ese primer fundamento, todos tenemos que ser edificados. Todos. Todavía no había Adán aquí en la tierra, no había nada en la tierra, pero el fundamento ya lo estaban adorando. Al fundamento le estaban diciendo, gloria a Dios en las alturas. Pero a pesar de todo, cuando hizo lo creado con los ángeles que le estaban adorando, todavía usted no llegamos a ese primer fundamento. Era parte de ese primer fundamento que se estaba dejando ver. Que los ángeles le estaban adorando. Que todavía no hay creación en la tierra. Vamos a decirlo así.
No había hombre en la tierra. Pero aquí está revelando o develando esta escritura, el Espíritu Santo a través de Pablo en el libro de los Efesios, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, porque los apóstoles hablaron de él, del Cristo, de Jesús. Los apóstoles, los profetas hablaron de él, del Cristo, de Jesús, que es una principal piedra del ángulo. Cuando usted y yo conocemos de lo que estoy hablando, de lo que estamos entendiendo, usted va a saber edificar. Usted va a decir un amén a la palabra. Y si está una piedra que no cuadra en ese fundamento de la cual es Cristo Jesús, usted no va a decir amén. Un ejemplo muy sencillo y siempre lo voy a recalcar. En el libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio habla sobre el profeta. Es parte de la edificación, del fundamento, de esa piedra que me bajé aquí a miles, a millones de años, porque habíamos viajado a miles de millones de años, y otra vez traigo aquí a miles, a millones de años en la creación. Voy a dejar un momento para luego entrar allá. El profeta, Moisés, la mente de Dios en Moisés, en los mandamientos. El primer mandamiento es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, o oye Adonai, o oye Hashem, o oye el Señor uno solo es. Y amará al Señor uno solo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma. Ese es el fundamento por la cual los apóstoles también creyeron en el tiempo de Jesús, pero ya develado. Pero hoy en día, después de Jesús, 2000 años, no estamos adorando sobre este fundamento, la cual es una base. Estamos tomando otro fundamento. Y como no entendemos la Escritura, no somos ordenados por Dios, vamos a adorar a tres personas de la deidad. La deidad vino, sí, manifestándose como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero Él es Él, tomando de esa manera, viniendo a esta tierra, a la humanidad, porque ya estuvo allá, en los cielos, el fundamento estuvo allá. Sigamos. Entonces este fundamento, que estamos viajando a miles de años, pero a miles de años y millones de años, estamos viajando su pensamiento más veloz que la velocidad de la luz. Sus pensamientos están viajando, está siendo recorrido, pero demasiado al instante. Hemos pasado de la creación de Adán en la tierra, donde no hay nada después. Hemos viajado tan rápidamente a los cielos, y está esa creación de ángeles adorándole al fundamento, porque le están adorando al fundamento. No hay hombre en la tierra, no hay nada, pero ya lo están adorando al fundamento. Y la Biblia lo declara en el libro de Isaías, porque hubo, podemos decir, ese compañerismo que le estaban adorando, se rompió, se partió, se dividió. Y después de haberse dividido, hubo una acción de una batalla. No fue al instante, no. Pasaron un tiempo mientras ellos estaban programándose, adorándole ahora a Satanás, y ya no
al fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. Estoy hablando de ese fundamento. Por eso Pablo habla en este libro de los Efesios. Por eso es, cuando hablamos del libro de los Efesios, hablo de una iglesia con conocimiento. Hablo de una iglesia que ha nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo relata muy bien sobre la iglesia de los Efesios. Y la iglesia de los Efesios dice que Pablo es apóstol de Jesucristo bajo la voluntad de Dios. Allí yo quiero ser, usted debe ser enmarcado bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, te conoce. Desde antes que tú vinieras a ser un embrión aquí antes, Él ya te conocía. Tú estabas bajo el fundamento. Él te tenía en ese fundamento. Él sabía que tú ibas a venir para este tiempo, que tú no ibas a nacer en el tiempo de Jesús, que tú ibas a nacer en un tiempo lleno de conocimiento, de ciencia, de tecnología. El Señor sabía que tú ibas a llegar aquí, a ser participante de estas cosas. Y nosotros entendemos ahora por la gracia del Señor, cuando hablo de la gracia es la misericordia o el regalo de Dios, entendemos sobre la tierra y la humanidad que se gobierna o los hombres toman control y cada gobierno, cada hombre en la tierra tiene un tiempo de vivir y en ese tiempo de vivir el hombre o la mujer, quien quiera que sea, está bajo un plan. No al azar, bajo un conocimiento de un ser divino. Todos los reyes, desde Babilonia y antes de Babilonia, el Señor conoce todo. ¿Quiénes eran los protagonistas o los protagonistas para ese evento de ese día? De los profetas de ese día. Y estamos muy agradecidos. Mire, donde creo que usted ha sido, pues, por la gracia del Señor, viniendo en un tiempo lleno de tanta tecnología, donde las facilidades son muy buenas para usted obtenerla. Pero no quiero entrar en eso. Sigo hablando sobre ese fundamento. Entonces, vemos que se rompió y sabemos dónde fue Satanás. Eso es lo que él había creado. Pero el fundamento no fue allá en la creación con los ángeles. Fue mucho más allá. Y ese mucho más allá es donde yo puedo apreciar con el conocimiento que Dios nos ha dado. Donde, ahora voy a decir, donde no hay nada. Y donde no hay nada, yo puedo mirar algo. Había un ser visible, pero espiritualmente, porque un ser visible espiritualmente solamente lo logra entender usted si usted es espiritual. Pero si usted y yo somos más carnal, con esta carne, usted no puede entender de lo que estoy hablando. Cuando llegamos a ese ser intangible, invisible, pero espiritualmente, yo veo y voy a decir que allí está el primer fundamento allí. Pero he pasado de muchísimas cosas. Ya no veo creación de arriba, no veo creación en la tierra, no veo nada. Pero veo el primer fundamento, y ese fundamento es el logo, la palabra, la cual podemos decir que es el Cristo. Allí, el Cristo está. El Cristo
tiene algo que decir. El Cristo todavía no crea. Miren lo que hemos viajado muchísimo. Y por eso es una línea muy fina por la cual Pablo está diciendo que debemos ser edificados sobre una base o sobre un fundamento. Y Pablo dice, la cual es Cristo, Jesús. Y estoy enfocando al Cristo, ese fundamento, esa piedra, que no fue hace 2000 años, que no fue en el tiempo de Moisés, que no fue antes del diluvio, que no fue en el huerto de Edén, que no fue en los ángeles que le estaban adorando. He pasado a miles de millones de años. Usted dirá, ¿cómo puedo obtener este conocimiento? ¿Cómo puedo viajar? ¿Cómo puedo entender? Bueno, dice la Biblia que hay edificadores. Y los edificadores son los profetas y los apóstoles. Eso es lo que dice la Biblia. Estos edificadores son profetas y apóstoles. Un profeta es un vidente, un profeta es uno que ve el futuro, puede decir a la eternidad, a miles de años, puede mirarlo. Un profeta puede mirar a miles de años atrás, a millones de años atrás. Un profeta puede llegar, si Dios lo permite, a la eternidad. Y por eso nos recomienda el Espíritu Santo que no te desvíes. Si hay otro fundamento humano, ese fundamento no va a funcionar sobre esta edificación de casa. Es un fundamento de una edificación ordenado por Dios. Las bases, dice la Biblia, profetas y apóstoles. ¿Por qué hablamos de los apóstoles? Me detengo un momentito. Voy a dejar aquí, retrocedo a miles de millones de años. Voy a viajar otra vez, porque yo ya estaba al otro lado, para hablar de la eternidad o antes de la eternidad. Me bajo otra vez aquí, donde miro, toco y pues bueno, tengo un cuerpo que se cansa, se envejece, tiene sed, tienen hambre, pero hay algo que está dentro de mí, que está dentro de usted, que es eterno, por la cual su eternidad viene de un material indestructible que viene de la esencia de Dios mismo. Ese material indestructible es su alma, que usted tiene que conocerlo, que usted tiene que saberlo. Antes de que partamos de esta tierra, antes de que este cuerpo se decomponga, usted debe de llevar ya un conocimiento pleno y enfrentarnos con la muerte, porque vamos a enfrentarnos con la muerte. Pero mientras usted está enfrentando con la muerte, usted va camino a una victoria y puede decir, oh muerte, ¿dónde está tu victoria y tu aguijón? Porque Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y usted lo debe de saber. Sigo. Entonces, Pablo está hablando sobre el conocimiento de los apóstoles. Los apóstoles hace 2000 años conocieron a Jesús o a Dios en la carne. Al principio de su ministerio no lo conocían bien. Y a pesar de que hizo milagros, grandes proezas, aún no lo conocieron. Aún así, después de muerte, su predicación antes de morir, Jesús le dijo, voy a resucitar al tercer día. Aún ellos, de haber sido enseñados por 3 años y medio,
aún así no lo habían conocido, porque pensaron de que fue solamente un hombre, que puede ser enviado por Dios en carne nada más, pero no era Dios, pero él era Dios. Cuando él resucitó de entre los muertos, aún así la Biblia dice que ellos no creían, pero tuvo que presentarse Jesús. Yo creo que si Dios te está entrenando, es con un propósito. Porque va a venir Satanás a tu mente, va a llegar del que somos personas más participantes de la tierra, que de lo que vemos, que de lo que gustamos, de lo que tocamos, de eso creemos. Pero muy poco conocemos de lo que estamos hablando, de lo espiritual. Pero debemos más enfocarnos en lo espiritual, entender, saber llegar allá, saber entrar con Él. Y si no sabemos cómo entrar con Él, decirle al Señor, permíteme entrar, yo quiero entrar, quiero saber. Porque el ser humano es curioso. Y nosotros como curiosos, como ser humano, si hablamos de la vida espiritual, si hablamos de lo intangible, quiero conocer de eso, de lo intangible, de lo espiritual. Y no refutar, sino decir, Señor, enséñame. Quiero que me enseñe. Que el Señor, que es rico en misericordia, mientras usted esté en ese nivel que usted quiere saber, con esa sencillez y humildad, el Señor te va a llevar. Pero tienes que leer las Escrituras. Es la base de esa piedra. Es donde enfoca esa piedra. A donde nosotros, por medio de esta escritura, que es la base, encontramos la edificación. Para ser bien, podemos decir, construido. Detengo otra vez y voy a dejar de los apóstoles que lo conocieron, sabiendo de que ellos tuvieron un gran poder y conocieron ahora sí, del fundamento de esa primer piedra, que no fue en el tiempo de Jesús, que no fue en el tiempo de los profetas de Moisés, que no fue en el tiempo de Abraham, que no fue en el tiempo de Noé, que no fue en el tiempo de Adán, que no fue en el tiempo de Luzbel. Ahora me subo. Cuando hablamos de Luzbel, la luz bella, Satanás, fue donde no había nada. Ahí estaba él. Era esa piedra. El Logos. La palabra. El Cristo. Estaba allí él. El Cristo es la esencia de Dios mismo. Se deja ver. Estoy hablando de lo espiritual. Porque solamente lo espiritual conoce lo espiritual. Y lo carnal a lo espiritual jamás lo va a conocer. No habrá un contacto. Estará lejos a millones de años de su presencia. Está Él, está el Cristo, está esa piedra. En Él, el Cristo, en esa piedra, en sí hay un nombre que iba a venir. Ese nombre aquí en la tierra, en el tiempo de Adán, en el tiempo antes del diluvio, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, hasta que llegó y dijo su nombre.
pero ya lo tenían revelado ellos, porque la Biblia dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Porque yo estoy entendiendo que cuando llegaron los apóstoles, mi hermano Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis y escribe ese gran evento al otro lado, donde los redimidos, desde el tiempo de Adán, que cayeron, hubo algo que nos redimiera, que nos representara. Después del diluvio, en el tiempo de Abraham, todos vamos a ver a un solo personaje. Y ese personaje tiene un nombre, se llama Jesucristo. Jesucristo. Por eso sigo recalcando y voy a recalcar, edificado sobre el fundamento, edificado sobre un fundamento. Es lo que estamos llegando, es lo que estamos entendiendo. El fundamento ya está y debemos edificarlo. Los apóstoles conocieron el fundamento. Pablo, los profetas conocieron el fundamento. Ellos conocieron todo. Y sobre ese fundamento comenzaron a edificar. Y dice la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Yo quiero que usted ponga mucho énfasis de lo que voy a estar hablando. Capte. Cuando digo que capte, no se le pase por alto. Que entienda. O lo agarre. Han habido profetas mayores y profetas menores. Pero a la luz de la palabra, a la luz de la palabra, hay un profeta de los profetas. Más mayor que de los profetas mayores. Cuando hablamos de profetas, una vez más, son personas que hablan con Dios mismo. Cuando hablamos de profeta, estamos hablando de un vidente. Cuando hablamos de un profeta, habla con el Creador, ya que Él tiene misterio. El reino de Dios es un misterio. Y quiero que ustedes entiendan, cuando hablamos de, para mí y para ustedes, un profeta de profetas mayores que los profetas humanos, voy a hablar de mi Señor Jesucristo. Porque mi Señor Jesucristo fue y es un profeta. El primer profeta de los profetas, puedo decir, porque es un vidente. No pierdan lo que voy a decir. Voy a viajar otra vez a millones de años de luz. Solamente me quedé con Cristo, el logo, la palabra. Pero antes de ser Cristo en la palabra, Él salió de otro lugar. Porque el Cristo, porque Elohim o Dios tiene en esta palabra que Él no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. Él existe por sí solo. Y el Cristo salió del que existe por sí solo. El Cristo salió del que existe por sí solo, y el que existe por sí solo no tiene forma. No tiene una figura como humano. Allí, cuando hablo del que existe por sí solo, hablo de la eternidad.
El Cristo, el logo, la palabra, el Cristo, esa piedra que salió de un ser llamado Elohim. Jesús, en una ocasión, él dijo, salí del Padre y vuelvo al Padre. Es una escena maravillosa y misteriosa y muchas veces no comprensible, porque no entendemos la palabra como él habla, que dice que salió del Padre y al Padre vuelve. A nuestro pequeño entendimiento, usted podrá razonarlo y no puede llegar ni en el tiempo de Moisés, cuando él dice, ni en el tiempo de Jesús, ni en el tiempo de Abraham, ni en el tiempo de Adán y Eva. No llega ni a eso. Cuando Jesús dice, salí del Padre y al Padre vuelvo. La palabra salir, como que si fuera el personaje, digámoslo así de esta manera, Elohim. Si salió, es porque salió de adentro el Cristo, el logo, la palabra. Pero cuando sale con imagen. Sale con una figura invisible e intangible. Quédese con eso y sigo otra vez sigo hablando de profeta. Profeta mayor de los mayores es nuestro Señor Jesucristo. Y para entender de que Jesús era profeta, usted debe de entender la Biblia, usted debe agarrar la palabra y estudiarla y escudriñarla. Los profetas en las antigüedades dice que eran llamados, o son llamados y siguen siendo llamados hijos de hombre. Un profeta, para Dios, el Señor le llama a su profeta hijo de hombre. Así dice la Biblia. O como los judíos le quieren llamar Ben Adán. En el lenguaje judío es un profeta, hijo de hombre, o hijo de hombre, Ben Adán. Cuando usted escucha la palabra Ben Adán, están hablando de un profeta, o que le quiere decir un hijo de hombre. Hijo de hombre. Y para poder entender un poco más, que tiene que ser develado todo esto, ya que Jesús es un Ben Adán en el lenguaje judío y en el lenguaje de nosotros, hijo de hombre, vamos a mirar el libro de Ezequiel, donde nuestro Creador comienza y llama a este profeta y le dice, hijo de hombre. En otras palabras, Ben Adán. Ben Adán. En el libro de Ezequiel, si Dios lo permite y no pasa nada, el capítulo 2. Mire cómo llama a su profeta. Su profeta dice, está escrito, el Señor habla y le dice así, de esta manera, capítulo 2, el verso 2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó, disculpe mi hermano, es en el verso 3,
Bueno, pues lo voy a leer el verso 2. Y luego de que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba, un vidente, un profeta, entra en la presencia, un Ben Adán, un hijo de hombre. Hoy hay muchos charlatanes que dicen que son profetas. Y estos profetas no están edificando bien. Están edificando otra cosa. Hoy hay muchos apóstoles y lamentablemente son ciegos y la Biblia dice, si él es un ciego, son guías de ciego. Yo no quiero tener un guía que sea ciego. Yo quiero tener un guía. Yo quiero tener a Ben Adán. Yo quiero tener al Hijo del Hombre. Yo quiero tener a un profeta. Yo quiero tener a un verdadero apóstol que haya sido entrenado por él. Cuando digo por él, por el Espíritu Santo. Que no venga con... Porque puede tener un excelente conocimiento carnal. Es excelente. Como Pablo lo tenía. Hablando 8 idiomas. Pensaba que él estaba haciendo un buen servicio. Pero él ni conocía al Espíritu de Dios. No conocía el fundamento. No conocía la palabra. No conocía nada. Aunque él conocía la palabra bajo su intelecto. Hoy tenemos muchas personas así. Queremos un Ben Adán. Queremos un profeta. Que nos hable, que nos enseñe. Y dice, miren lo que dice la piedra. O miren lo que dice el fundamento. O miren lo que dice el Hijo del Hombre. Porque Jesucristo es un Hijo de Hombre. Pero mayor de los mayores. Y dice así en el verso 3. Y me dijo, Hijo de Hombre. Usted dirá, ¿y por qué le dice Dios a estos hombres hijo de hombre? Porque Dios, el creador, es un hombre. Y cuando Dios reconoce a estos varones aquí en la tierra, para él son llamados su hijo de hombre, que quiere decir un profeta, y para los judíos Ben Adán. No hijo de una iglesia, no hijo de hombres de carne, sino hijo de hombre. Yo te envío a los hijos de Israel. Mire cómo va la palabra. Y esto va a una enseñanza profunda y espero terminarla con la ayuda del Señor. Porque me metí a esto de los fundamentos, de la edificación. Y el fundamento no lo tenemos, olvídese, no, el fundamento no comienza hace 2000 años, ni 2000, ni 4000, ni 6000, no, ni millones de años. Comienza allá donde no había nada. Y cuando hablo de esto, muchas veces uno sale cansado. Al principio todo está bien, pero uno sale cansado. Porque la información que tenemos viene de parte de Dios. Y no es no es un conocimiento mío. Porque para nuestra edad hemos tenido un Ben Adán. Hemos tenido un hijo de hombre. Hemos tenido un profeta. Y yo lo creo con todo mi corazón.
Recomendación del Espíritu Santo a través de la iglesia sólida, firme y con conocimiento. Dice, una vez más, dice la palabra en el libro de los Efesios, donde está la edificación, hay un fundamento, y ese fundamento tiene que ser edificado sobre la enseñanza de los Ben Adán o de los hijos de hombre y de los apóstoles, siendo una piedra principal, y la piedra principal fue desde antes de la creación del mundo. Lo primero creado fue el Ben Adán, el Hijo del Hombre, el Cristo. Usted dirá, hermano Mauricio, usted está saliendo afuera. No me estoy saliendo afuera. Me estoy marcando a esto. En el tiempo final dice que los hijos de Dios alumbrarían a esta humanidad como la estrella del firmamento. Entonces reconocemos y entendemos que en la piedra o el fundamento le está hablando a Ezequiel. Mira, espero que usted capte. El fundamento. Lo primero creado. Le está hablando a Ezequiel y le está diciendo, hijo de hombre. Queremos ser llenados por el Espíritu Santo. Es que las promesas no solamente fueron para 120. Jesús le dio la comisión, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Evangelio no es una religión, significa muy bonito, buena nueva, la salvación. Yo quiero buenas nuevas, buena noticia. Gracias, Señor, por haberme hecho participante de esta salvación. Sigo hablando de esto. Y en el mismo libro de, sabemos, porque quiero otra escritura para remachar, y con esto justamente dejo de lo que estoy hablando de Ben Adán o hijo de hombre. Otra vez escritura dice, en el libro de Ezequiel, el capítulo 24, comienza a hablarle, comienza a decirle. Ya sabemos por qué le llama a su profeta hijo de hombre. Porque sale de la esencia mismo a estos seres humanos que vienen aquí, vienen preparados, vienen con ese dote, por lo tanto son sus hijos. Son hijos de un hombre, varón, de un varón de guerra, la cual es Cristo, la cual es esa piedra. En el libro de Ezequiel, el capítulo 24, el verso 2, sigue hablando el fundamento, sigue hablando la piedra le habla. Estoy hablando espiritualmente, no piense usted en lo carnal que la piedra, un pedazo de roca, va a hablar. Bueno, si él quiere puede hablar por eso, pero no estoy hablando de eso. Olvídese, hermano y hermana que me está escuchando en este momento, que estoy hablando así de la forma natural. Pero estoy hablando en el sentido espiritual. Capítulo 24, el libro de Ezequiel, el verso 2 dice, hijo de hombre. Mire cómo llama a su profeta. Porque él, el creador, es un varón de guerra. Y ese varón de guerra tiene hijos aquí en la tierra. Y sus hijos, los Ben Adán, los profetas, son hijos de hombre. Y vamos más allá, a las profundidades. Ustedes son pequeños, y aunque seamos tan pequeños, profetas, pero también somos hijos de hombre. Hijo de hombre escribe la fecha de este día. El fundamento, la piedra, el Cristo, el que Pablo está hablando en el libro de los Efesios. Luego estoy hablando acá que él es el que está hablando.
El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén en este mismo día. Comienza a decir sobre una fecha y comienza a relatar una información. Y nosotros entendemos que tenemos un libro llamada Biblia, que muy poco lo leemos y muy poco nos interesa saber toda la información. ¿Cómo es que terminará el mundo? Los eventos que van a acontecer, los eventos que estamos viviendo. Desconocemos. ¿Y sabe por qué desconocemos? Porque no hay fundamento. No hay edificadores sobre el fundamento. El fundamento está. Y una principal piedra, esa roca, la cual es, dice Pablo, o Cristo en la mente de Pablo, y en la boca de Pablo, Jesucristo, o el Cristo llamado Jesús. Sigo hablando. Porque tiene que desenvolverse en más cosas de nuestros días. Y no solamente Jesús fue y llegó a la cruz del Calvario para justamente ser crucificado y dar, eso está bien, yo agradezco, pero debemos conocer todo en sí, el desenlace, todo su ministerio, todo el programa de Dios. Porque posiblemente Jesús, del libro de él, de Mateo, la vida de él, de Marcos, la vida de él, de Lucas, la vida de él, de Juan, posiblemente hablan siquiera unos 80, 88 párrafos en esos 4 libros. Y es llamado el Hijo del Hombre. Jesús mismo es un profeta. Jesús mismo es un Ben Adán. Jesús mismo es un hijo de hombre. Jesús mismo es un vidente. ¿Sí? Jesús mismo es un profeta. Jesús mismo, él se llama Hijo de Hombre. Vamos a mirarlo. Y este Hijo de Hombre, este hijo de, podemos decir, un Ben Adán, gobernará. Va a tener un reino, porque la Biblia lo declara. Va a tener un reino que no es dejado por cualquier otro hombre carnal aquí en la tierra, que nos gobierne. Y en ese reino que Ben Adán, o el Hijo del Hombre, va a gobernar, va a haber salud, bienestar. No hay hurto, no hay robo, no hay violencia, no hay muerte. Es un reino de paz. Y creemos que estamos siendo liberados. Otros ya son liberados para irnos a ese reino. Yo lo creo con todo mi corazón. Mientras estemos aquí gobernados por hombres humanos de carne, la mente y el corazón de la mayoría son corruptos. Gobierno para él mismo. Pero este gobierno del Ben Adán, del Hijo del Hombre, porque en realidad Jesús fue un hijo. Jesús en la carne fue un hijo de hombre. Pero en sí, él es la esencia de Dios. Y tiene que develarse. Y se sigue develando Dios para entender bien su palabra. Entonces luego el ministerio de Jesús
quiero que ustedes noten y miren el libro de Mateo, su ministerio de mi Señor Jesucristo. La piedra sigue hablando, la piedra, el fundamento sigue dando conocimiento. En el libro de San Mateo, el capítulo 20, miren lo que habla mi Señor, miren lo que habla el fundamento. Sobre ese fundamento tenemos que ser edificados. Entonces, en San Mateo, el capítulo 20, el verso 18, cuando Jesús comienza a anunciar su muerte, mire cómo él habla. Acá la piedra o el fundamento en el libro de Ezequiel le habla al ser humano. Dios humano, mire cómo habla. Mire cómo se atribuye esta palabra, diferente a lo que le habla el Antiguo Testamento. Y dice así, San Mateo capítulo 20, verso 18. He aquí subimos el Ben Adán, o el profeta, porque Jesús era profeta y ahí lo declara él. He aquí subimos a Jerusalén y dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Mire, Jesús cómo habla. No es como allá, porque aquí es la roca o la piedra, el fundamento está hecho carne. El fundamento o la piedra está hecho carne, hecho carne, pero era Dios hecho carne. Dice, el Hijo del Hombre será entregado. No viene la voz de arriba y le dice a Jesús, Hijo de Hombre, sino que él mismo se atribuye y dice, el Hijo del Hombre es entregado. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, es un Ben Adán, es un profeta, es un vidente. El fundamento de miles a millones de años antes que hubiera creado, después de miles a millones de años, está hecho carne. Espero que ustedes vayan entendiendo todas estas cositas para que luego más tarde usted diga, yo no entendí o no entiendo. Usted lo entiende, porque usted viene de la esencia de Dios. Usted viene de allá, pero de allá antes de que hubiera una creación, antes de que el Ben Adán existiera, antes de que el fundamento existiera. Cuando estoy hablando de que antes que el fundamento existiera, estoy hablando de la eternidad. Yo espero que me entiendan, yo espero que entiendan lo que trato de expresar. Cuando hablamos de la eternidad, porque el Señor en su eternidad allá, que no había todavía no existía Ben Adán, todavía no existía en la escena el fundamento que salió de él, en Elohim, en la eternidad, que no había nada, había un plan, había algo perfecto, algo sincronizado. Y todo eso perfecto, todo eso sincronizado, todo lo que estaba ese plan pasó al fundamento, la cual es el Cristo, el Logos, la palabra. Y la palabra, después de miles de millones de años, está hablando hace 2000 años para nosotros 2000 años. Y dice
He aquí subimos, estoy hablando de una iglesia como en el tiempo de los Efesios, con conocimiento, con entendimiento. Le dice a los apóstoles, he aquí subimos a Jerusalén. 3 años y medio de predicación. Y el Hijo del Hombre, mire, el Hijo del Hombre, un Ben Adán, un profeta, él se llamó profeta, él es profeta, profeta de los profetas, nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso, ¿no? No, igual como le llamó el Antiguo Testamento aquellos personajes que le decía hijo de hombre. Hijo de hombre, escribe. Aquí el fundamento tiene un tabernáculo y tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Gloria al Señor. Entonces, este hijo de hombre, Ben Adán, va a tener un gobierno y el libro de Apocalipsis lo describe. ¿Cómo va a estar él gobernando a esa gran ciudad o nación? Pero estoy hablando de la eternidad, no estoy hablando del milenio. Él será como la luna. El Ben Adán estará allí, cuidando de ese gobierno. Diferente al que estamos viviendo ahora. Usted dirá, no puede ser que él no esté gobernando como el Ben Adán o el Hijo del Hombre, porque Jesús, el nombre de Jesús, en misterio divino, en misterio de Dios, es el Hijo de Dios, pero Él es Dios. Cuando hablamos de estas cosas, lo que estoy hablando y lo que estoy como recalcando y machando sobre el misterio, es un misterio divino. Y esta carne, estos conocimientos humanos, tiene que morir. Tiene que entrar, o tenemos que entrar a un nuevo nacimiento para entrar en esa dimensión. Voy a tomar una escena en el tiempo de mi hermano Daniel, el profeta Daniel. El profeta Daniel vio a un personaje y él miró una escena para el futuro. Él miró la eternidad. Y en esa eternidad él miró una ciudad y un gobierno. Y ese gobierno de ese personaje que estaba allí, lo nombró y le dijo que era Ben Adán, que era el Hijo del Hombre, que iba a gobernar. Como le dije, cante, porque esto me quedó mucho. Yo venía con muchos días, muchos años sobre estos fundamentos, sobre esta edificación, la cual es la piedra principal, Jesucristo mismo. Pero ¿cómo podíamos enfocar? ¿Cómo podíamos dar un fundamento? ¿Cómo podíamos tener algo sólido? Y creo que ha llegado este día de hablar de esto, cosas profundas, de algo sólido. No es fácil. Se necesita de Él. Y entonces luego miramos y observamos de que Ben Adán, el Hijo del Hombre, cuando estamos hablando del gobierno y estamos hablando de que va a venir una nueva ciudad, un nuevo gobierno, porque eso está por llegar, no a esto, estamos hablando de la eternidad.
Miren lo que dice nuestro profeta Daniel, porque yo creo que es un profeta, es un Ben Adán, un hombre entrenado por Dios, escogido por Dios, de antes que existiera la base, cuando hablaba, antes que existiera la base o el fundamento, la cual era Cristo, o la roca, el logos, en la eternidad, en el que existía por sí solo, estaba Daniel, estaba usted, estaba yo. Dice la Biblia en el libro de Daniel que también lo vio con revelación a Jesús, pero lo llamó el Hijo del Hombre en el gobierno de él. El libro de Daniel, el capítulo 7. El verso 13. Yo termino en unos quizás 10 minutos. Pero quiero que usted entienda todo esto, porque aún la palabra, hay mucho de qué hablar en el libro de Apocalipsis sobre lo que está hablando del Hijo del Hombre, de un Ben Adán, que Jesús es profeta. Profeta de profeta es él. Porque fue un vidente, él profetizó las cosas que están pasando y lo que vamos a vivir y de lo que va a acontecer. Y después de muerto hay cosas que van a llegar, cumplimientos que tienen que darse, porque así el Señor lo puso. El capítulo 7 del libro de Daniel, el verso 13, mire cómo habla. Acuérdense de que Jesús se dijo a él mismo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. ¿Y quién era? Él mismo. El Ben Adán, el profeta, el fundamento. Tenía todo esto un plan perfecto de antes de la creación humana, de antes de los ángeles. En el verso 13 dice así Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Sí capta usted cómo viene desenvolviéndose? Daniel estaba mirando al fundamento. Todavía no había venido el fundamento hecho carne, pero se estaba develando en lo físico. Lo estaba mirando Daniel. Qué precioso es que el Señor se está dando a conocer en estos tiempos que usted y yo lo estamos mirando y entendiendo. Dice: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes, o sea, la gloria, no cualquier nube, no, olvídese. Estoy hablando espiritualmente. La nube de gloria del cielo, venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. A un anciano de días. Luego que se le acerca, y mire lo que acontece. Y le fue dado dominio y gloria. Dominio. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Espero que usted no se me maree. Quiero que usted entienda. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él está aquí. Él está allá. Está debajo de los océanos. Está en todo lugar. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el fundamento, Él habló que estaba aquí en la tierra y a la misma vez estaba en los cielos. Luego dice en el verso 14: y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién? Al Hijo del Hombre.
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos el Espíritu Santo para entender su palabra. Que cuando usted o yo agarramos la Escritura y comenzamos a leerla, que no sea por leerla, está bien leerla, pero decirle al Señor Dios, yo leo tu palabra y no la entiendo, pero Señor Jesucristo, ten misericordia, abre mis ojos. O si yo debo hacer algo, dime, yo quiero nacer de nuevo y lo quiero hacer. Porque la Biblia dice, si no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y es verdad, tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y el reino de Dios está en su palabra. Allí está el reino de Dios. Y usted lee el reino de Dios y no lo entiende. Usted lee el reino de Dios y no logra captar nada. Si usted lee el reino de Dios y no mira, no capta, no entiende, pues todavía hay sangre. Y decirle al Señor Jesús, no me dejes, no pases, no te vayas. Yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero entender tu palabra. Yo quiero nacer de nuevo. La Biblia habla de que hay un reino, un nuevo, naciones, todo. Y son entregados a ti. Ven Adán, hijo de hombre. Que nuestra casa sea bien edificada. No para hacer una nueva doctrina. No para hacer una nueva iglesia. No para hacer una organización. Sabiendo que Jesús está por llegar. Eso no es nuestro interés, no es nuestra convicción, no es nuestra visión, no es esa. Sino que cada persona, cada hermano, cada hermana, sea joven, sea anciano, se sientan libres. Se sientan ese regocijo. Sientan que han conocido a Dios. Miren lo que habló Daniel, miren lo que habló mi Señor Jesucristo, miren lo que habló el fundamento en el tiempo de los profetas, cómo hablaban los profetas. Y con esto quedo, y quiero que ustedes miren esta autoridad humana, porque Jesús, el Ben Adán, el Cristo, tenía una autoridad, era como humano, la divinidad de un profeta que miraba allá en el tiempo de Daniel, de lo que estoy hablando. Vamos a mirar lo que dice mi Señor Jesucristo, y con esto termino, cómo podemos remachar, o cómo podemos concluir a esto. Sobre esta base, que ya lo conocemos, sobre ese fundamento, ¿dónde comenzó? Que esto comenzó desde antes de que existiera un planeta, desde antes que existiera un ángel, desde antes que existiera un ser humano, desde antes que existiera un mundo. Ya entendemos ese fundamento, y sobre ese fundamento los apóstoles y los profetas lo conocieron, y ven a Adán, el Cristo, el profeta de los profetas, lo conocía muy bien, porque él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. El libro de San Mateo, el capítulo 26. Allí termino, y el Señor Jesucristo me le guarde, le conceda peticiones, porque yo sé que en su casita, en su corazón,
tiene algo del Señor y usted le quiere dar, entréguele su vida. Entréguele. Entréguele todo su corazón. Si usted ha sido bueno para el mundo, por el mundo, usted también puede ser bueno para el Señor. Porque yo creo que los hijos de Dios son decididos para tomar decisión. En el libro de San Mateo, el capítulo 26, el verso 24, todavía un plan. Y aquí sigue develando este plan. El Ben Adán, el hijo del hombre, profeta de profeta. Allá él hablaba con los profetas en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Daniel. Él hablaba con ellos, pero aquí él era él, el verbo hecho carne, el Ben Adán. La divinidad estaba allí y decía, y dice esta palabra, 26, verso 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Aquí hay una profundidad para hablar años tras años. Y mira cómo él mismo, como humano, el ser divino, habla de que estaba escrito. Cuando yo digo y me enfoco que está escrito de él, si hablo de unas rocas, la roca en el desierto, wow, Cristo dando agua, pero no era cualquier agua, no era cualquier roca, allí estaba él. Pero aquí dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno fuera a este hombre no haber nacido. Y son palabras muy mayores, mi hermano. Por la gracia del Señor conocemos a Ben Adán. Por la gracia del Señor conocemos el fundamento. Por la gracia del Señor el fundamento fue adorado, entendemos que fue adorado por los ángeles. Por la gracia del Señor el fundamento estuvo con Adán y Eva en el huerto de Edén, hablando, conversando y cuidándolos. Por la gracia del Señor sabemos que Ben Adán o el Hijo del Hombre o el fundamento, la cual es Cristo Jesús, le habló a Noé y el diluvio y fueron salvos. Por la gracia, todo esto es la gracia del Señor. Pero logramos entender siempre y cuando seamos instruidos y llamados por Él, bajo una base que está por los profetas y de los apóstoles. Y Él se llamó el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre Ben Adán tiene un reino. Y creemos que estamos. Vamos a llegar allá. Usted tiene que llegar allá. El pago está hecho. Usted no tiene nada que pagar. El camino fue hecho. No tiene que conocer otro camino más que el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pago, camino, la enseñanza lo tenemos. Y el Señor Jesucristo nos ayude con esta enseñanza. Shalom. El Señor Jesucristo me le bendiga a cada uno de ustedes. Y a mis hermanos.
conocidos, no conocidos, o por primera vez, que el Señor Jesucristo me les bendiga. Y creemos que vamos a estar otra vez conectándonos por este medio, creo, no lo sé todavía, por lo que se está dando el tiempo. Por esa razón no hemos tenido servicio por la nieve. El Señor Jesucristo me le bendiga una vez más. El día martes, si Dios lo permite, vamos a tener servicio el día en la noche. El hermano Andrés estará en comunicación. Cualquier cosa, pues, la iglesia local o algún hermano. Gracias por sintonizarnos. Nos estaremos hablando, mis queridos hermanos. El Señor Jesucristo me le bendiga siempre. Me despido. Y antes de despedirme quisiera orar. Padre que estás Padre que está arriba, Padre Santo, y habita en los ser divino, y sé que todavía hay sangre, y esa sangre que está todavía en el altar quiere decir que podemos tener acceso ante tu presencia. Te pido que tú lo guardes, lo cuides, y si hay una petición, Señor, solamente dice en el tiempo tuyo que podríamos la mano sobre los enfermos, solamente poner la mano. Pero en este caso, Señor Jesús, si hay petición de alguna clase de índole de enfermedad, tú tienes una mano muy grande, Señor Jesucristo, desde los cielos. No es necesario que tú vengas, pero desde los cielos tú puedes extender una mano tan grande y pueda tocar al enfermo y sea sanado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Amén. Bueno, mi hermano, que el Señor Jesucristo me le bendiga mucho. Que así sea. Amén, hermano.